Historiador, investigador del CONICET CENPAT, entre otras presentaciones que podemos hacer, si a él le gusta agregar algo más. Docente Hincha de de la Boca. Universidad de la Patagonia, hincha de Boca. ¿Algo más, Gonzalo? Buen día, gracias por estos minutitos acá conmigo y con Facundo. No, va bien por ahí la presentación. Bueno, nada, estos días son días para, no sé, reflexionar, tratar de mirar cómo se reconfigura el escenario. Estamos hablando después del balotaje, después de la victoria de Javier Milei. Se proponen o se presentan un montón de aristas que por ahí uno se apura en abordar, y por ahí generalmente el análisis es equivocado. Bueno, de todo esto venimos hablando con Facu y tratando de intercambiar con la audiencia también desde el lunes. De qué Argentina se viene con Milei. ¿Qué te parece a vos, Gonzalo, desde tu punto de vista, desde el punto de vista histórico? Bueno, como es un cimbronazo, parece afectar y venirse un cambio en casi todas las áreas públicas o del gobierno nacional, con impacto en Chubut. ¿Desde dónde lo pensás vos? ¿Qué es lo que pensás? ¿Qué nos podés compartir? En principio una enorme preocupación, ¿no? Porque creo que es inevitable, indudable, que va a haber un empeoramiento de las condiciones sociales de la mayoría de los sectores populares, realmente, o te diría de la totalidad, ¿no? La verdad, sin hacer demasiado futurismo, ni imaginar demasiado, ni dar por sentado cuestiones ideológicas, sino haciendo una mínima previsión de las consecuencias que siempre y que casi inevitablemente traen las medidas que Milei ha planteado en campaña y aún más las que ha reportado ahora cuando ya como presidente electo, que generan condiciones muy graves para la mayoría de la sociedad, procesos inflacionarios profundizados, un sostenimiento de salarios por debajo de las condiciones mínimas de existencia, así que como primera cuestión una enorme preocupación por eso, porque creo que a una condición social ya muy deficiente que venimos arrastrando los últimos 8 años y que se viene agravando casi permanentemente. Hubo nada más algunos momentos donde se recuperaron algunos índices de pobreza y de indigencia parcialmente en este último gobierno, pero cuando uno mira la tendencia son 8 o casi 10 años de una tendencia de empeoramiento de las condiciones sociales. Creo que esto lo vamos a sufrir mucho más y bueno, y veremos luego cómo se ordena eso en términos de la conflictividad social, de la acción represiva que también este nuevo gobierno está como prometiendo una intensificación de esa acción represiva. Gonzalo, hablando de esto que vos citás, digamos, del punto de partida, que sería el contexto actual y la, si querés, propuesta de la Libertad de Avanza al respecto, desde el punto de vista del trabajador que sufre un ajuste por inflación, digamos, alta inflación, bajo salario, siendo trabajador en blanco y registrado, un fenómeno que inauguró Alberto Fernández, digamos, ¿no? No había pasado antes en la historia argentina. Es un escenario diferente para el ajuste que se viene que el de 2015, cuando Macri anunció el ajuste inevitable según su punto de vista dogmático. Claro, veníamos de los años cristinistas, donde el salario y la plata y el peso valían mucho más, ¿no? No hay lugar, digo yo con esta pregunta, y si se te ocurre algún otro parangón en la historia argentina, con un ajuste, ¿no? Si vos venís a hacer un ajuste brutal como el que promete Milei y el que avisó Macri que es indefectible hacer, en este contexto muy malo, no sé, a mí no se me ocurre otro escenario que un estallido, pero no sé. Sí, a mí me preocupa mucho esto. Mira, dos lecturas o dos cosas a partir de lo que dijiste. Situación de obreros en blanco, de trabajadores en blanco, con sueldo en blanco, por debajo del índice de pobreza, creo que fue una situación nueva que empezó con el gobierno de Macri y se profundizó en este último gobierno. Pero Sí. empezó en el gobierno de Macri, esta nueva realidad, donde podíamos ver pobres con trabajo en blanco estable. Cuando en realidad antes la pobreza, hace años, era solo una condición casi inherente a la situación de
años después se fue naturalizando que había muchos pobres que tenían laburo, pero en general laburo en negro. Ahora también empezaron a ser pobres muchos de los que tienen laburo en blanco, ¿no? Si tiene cada vez de mayor empeoramiento de nuestra sociedad, ¿no? Esto es lo más. Una lectura es, vos decís, no puede haber más ajuste, o un poco lo planteaba, y entiendo a qué va. Me parece que sí, una primera cuestión que tenemos que decir es, ojo, sí pueden hacer más ajustes. O sea, podemos estar aún peor. Yo creo que fue una de las lecturas, porque creo que fue una de las lecturas a veces erróneas. Nosotros los historiadores siempre decimos, ¿no? Hay una visión que está muy planteada, ¿viste? Cuando se dice de algo muy mal o de una posición política muy retrógrada, por ahí en el lenguaje cotidiano se usa como, o esto parece medieval, como diciendo esto de hace muchos años, o esto parece del siglo XIX. Y nosotros los historiadores, o por lo menos la tendencia de historiografía en la que yo estoy, solemos decir, ojo, no, esto es muy actual y puede ser peor en el futuro. O sea, las condiciones no necesariamente van a mejorar. Eso depende de de qué proyectos políticos se imponen, de qué sectores ganan en las batallas que vienen, en las peleas cotidianas que vienen, y qué sectores pierden o siguen perdiendo, pensando desde abajo, ¿no? Y sí, yo creo que ahí coincido con lo que vos decías en tu pregunta, con algunos elementos de opinión, que en las condiciones sociales en las que estamos, incrementar exponencialmente el ajuste, como lo está planteando el gobierno electo, es muy probable que termine en una situación de estallido social, que bueno, si uno lo piensa, es casi lo que prometió este gobierno electo en el momento del festejo, entre comillas, de su victoria, cerrando con la canción Se viene el estallido, ¿no? Así que bueno, creo que yo cuando escuchaba esta canción, en el momento, ¿no? Con toda la tristeza, digamos, de ver que había sido electa una persona con estas ideas y una vicepresidenta reivindicadora de la dictadura, y cuando escuchaba esta canción cerrando el discurso de Milei como presidente electo, empecé a pensar, bueno, quizás una de las herramientas que van a apostar es a generar un estallido social en diciembre, y a partir de ahí ver cómo plantear un nuevo escenario social. Creo que es uno de los escenarios hipotéticos que se abre ahora muy en el corto plazo, porque ahí, coincidiendo con vos, yo estuve, en estos días charlando con mucha gente en los barrios acá en Trelew, mucha gente que depende en parte de planes sociales, que depende de changas. Ya se observa un retraimiento tremendo de la actividad económica, ya se observa aumentos de sueldos, aumentos de los precios de más del 35, 40, 50%. Y esto inevitablemente va a llevar a que la gente no le alcance ni para comer, y cuando la gente no le alcanza ni para comer, sale a la calle. Estamos escuchando a Gonzalo Pérez Álvarez, es historiador. Estamos tratando de pensar la Argentina que se viene con la victoria de la Libertad Avanza en las elecciones del balotaje. Facu, cuando quieras, vos metete. Yo también pensé lo mismo, lo del estallido, se viene el estallido, eso me hizo mucho ruido. Es algo que ya dijo Milei. Y lo que me parece que ya están preparando el terreno, bien Macri lo sabe, después de su experiencia al frente del Ejecutivo 4 años, es en preparar el relato, ¿no? Si les va bien, no sé cómo harán para que les vaya bien, pero ponele que les va bárbaro, bueno, será toda de ellos, ¿no? Ahora, si les va mal, va a ser culpa de la herencia, y la pesada herencia, no con esas palabras, sino el país devastado, la alta inflación, el bla, 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 que es verdad, ¿no? El escenario en el que reciben. Ahora, si ellos profundizan las políticas que llevan a ese escenario, ¿no? Es muy difícil que obtengan otro resultado, pero ya están cubiertos para echarle la culpa, porque ya lo empecé a escuchar, ¿no? La culpa de esto, la culpa de la victoria de Milei la tienen, también tendrá una responsabilidad de gobierno, de cómo avanzó pero me parece como muy impresionante eso, en cuanto a lo discursivo, que sirve como también excusa para aplicar estas políticas de ajuste, ¿no? ¿Es ajuste o nada? Cuando se recorta, por ejemplo, la obra pública, que eso significa mucho trabajo para
los municipios, las provincias. ¿Es eso la hiperinflación? Es una especie de extorsión que no termina bien de ninguna manera, ¿no? Sí, y además, bueno, ya, digamos, hay dos elementos ahí una cosa que estoy preocupado de algunos análisis que he escuchado, por ahí de gente cercana en algunos aspectos a lo que pueden ser las posiciones político-ideológicas que yo defiendo, es esa idea, bueno, Milei dijo lo que iba a hacer. Y esto es cierto en algunos aspectos, en otros no es tan cierto, y yo por lo menos destaco dos, ¿no? Y que me parece que tenemos que charlar esto con quienes lo votaron, hartos de lo que venía sucediendo. Hay dos aspectos, digo, uno es que casi que había una promesa, como también le había hecho Macri, casi mágica, de que iba a parar la inflación, ¿no? Y ya en sus primeros discursos, entrevistas como presidente electo, habló de que va a haber inflación por lo menos por 2 años más y altos índices de inflación, y empezó a amenazar con una posible hiperinflación, que es directamente la licuación de las condiciones salariales de los trabajadores, es directamente que a ningún trabajador le alcance ni para comer. O sea, está amenazando con eso, algo que nunca había pasado desde el año 89 y desde el año 91, o sea, con Alfonsín y con Menem. Desde ahí no pasó, ni siquiera en el 2001, ni en la peor crisis de nuestro país pasó una corrida hiperinflacionaria que licúe totalmente los salarios. Entonces ahí hay un aspecto con el cual Milei ya está amenazando como presidente electo que no estaba en su campaña, que de hecho en su campaña se decía otra cosa. Y el otro aspecto es que en su campaña siempre se dijo que el ajuste lo iba a pagar lo que él llamaba la casta política o la clase política. Y ahora ya está planteando muy claramente que el ajuste lo va a pagar el pueblo. Es un buen punto ese. Entonces me parece que en eso, digo, porque si no, uno de los grandes peligros que tenemos ahora es casi generar un enojo dentro del seno del pueblo, decir, no, los que votaron a Milei que se jodan. Y la verdad es que todos, inevitable, todos tenemos gente querida, gente cercana, que seguramente votó a Milei, que votó a Milei, que a veces no lo dicen, a veces no. Y lo que hay que hacer es generar un proceso de discusión, un proceso de construcción, de hacer observable que con estos tipos de proyectos políticos, siempre los sectores populares de Argentina vivieron aún peor que con otros proyectos políticos. Y lo que tenemos que plantearnos, obviamente, a futuro es tratar, con lo difícil que están las condiciones sociales y la situación, de construir un proyecto político realmente superador, ¿no? Pero bueno, ese es un debate que vamos a tener a futuro y que tendremos que ir pensando cómo construirlo cotidianamente. Estamos escuchando al historiador Gonzalo Pérez Álvarez, se suma a la mesa Juan Pablo Capocha Nievas. Capo. Hola Gonzalo, Capocha te saluda. ¿Cómo andas, querido? ¿Cómo andas, Capocha, querido, tantos años? Bien. Escuchándote atentamente. Gonzalo, bueno, estuve ahí un poquito tomando apuntes, ¿no? De algunos conceptos que volcaste, ¿no? Esta preocupación general con los resultados del domingo, el ajuste inevitable, un Estado cada vez más chico, la potencialidad en un corto plazo de quizás un estallido social en función de los factores económicos. Y esto último que decías, ¿no? Desde tu mirada, este desafío donde también tenemos muchos compañeros, compañeras, gente querida, ¿no? Decías recién, y un proceso de construcción colectiva, política, superadora. Ahora, desde tu mirada como historiador, desde la revisión que has hecho de muchos actores sociales a lo largo de la historia, de Patagonia fundamentalmente y por supuesto de Argentina, digo, en este recorrido que tenemos que hacer ciudadanos y ciudadanas, hay un riesgo también, ¿no? Que está en foco esto del miedo, ¿no? Porque en ese proceso de construcción, en ese proceso que tiene que ser no solo individual, sino también colectivo, están los cuerpos y los territorios que hay que defender, derechos que se han logrado y conquistado durante muchos años, con matices, ¿sí? Pero que se han conquistado definitivamente. Y ahí quería hacer tu pregunta,
En estos días, sé que es muy reciente, todo es muy fresco, posibilidad de haber charlado con compañeros, colegas, gente de otras orgas, colectivos. ¿Cómo nos preparamos en ese sentido? Vamos al plano práctico, al terreno, porque, claro, uno dice, bueno, vamos a las calles, son nuestros lugares, nuestros espacios, las instituciones. Yo también le quería preguntar por ahí. El tema también es que está ese miedo inevitable cuando tenemos a una vicepresidenta espantosa y horrible en sus políticas públicas, donde aparentemente vos vas a salir a la calle y te van a reprimir. Y viene hasta incluso parecer una represión recargada a lo que planteaba en algún momento la política o la gestión de Macri con Bullrich. No sé si se entiende la pregunta. ¿Lo han charlado? ¿Lo conversás? Se entiende. Es difícil dar, obviamente, una respuesta absoluta. Y me animo a decir que hay que ser cuidadosos, que hay que construir redes, que hay que pensar, que no hay que reaccionar en forma desesperada, en forma apurada, digamos, que hay que construir colectivamente fuerza y reflexión y salir con una lógica, te diría, muy calculada, especialmente en las primeras etapas. Ahí hago, mira, una salvedad, y que para mí, ayer lo venía hablando con mi compañera, es uno de los problemas, entre muchos, que yo le observo a este gobierno, ¿no? Con todo su plateo. Reprimir, y especialmente sostener niveles de represión permanentes, es también muy caro, ¿sí? Y demanda una gran inversión del Estado, ¿no? Es parte de una de las tantas mentiras del liberalismo, ¿no? Porque el liberalismo habla, como vos bien decías, de un Estado más pequeño, pero en realidad es un Estado más pequeño en lo que hace a las condiciones sociales, en lo que hace a los derechos de la sociedad. Perdón, Gonzalo, lo vimos en Chubut. En Chubut, una política absolutamente de ajuste de Arcioni, a la par de que decía no hay plata para pagar a los docentes, anunciaba inversiones millonarias en seguridad para la policía, patrulleros, etc. Claro. Exactamente, mira, ayer compraron este mismo gobierno de Arcioni, salió una licitación de no sé cuántos insumos también para la policía, especialmente para los grupos antidisturbios, que también es parte de las condiciones que vivíamos, ¿no? Digo, para hacer la lectura, o sea, la alternativa a votar a esa figura era la figura, bueno, lo sabemos todos, ¿no? Fue parte de la contradicción que caminamos todos estos meses. Claro. ¿No? Era la figura que, por ejemplo, encabezaba o era la referencia política de un gobierno como el de Chubut, ¿no? Pero entonces digo, para mí hay que construir redes, hay que sentarse a hablar, hay que sentarse a construir caminos, hay que ser, por lo menos, como digo, las primeras etapas bastante calculador. Con esto no quiero decir no salir a reclamar, y digo no caer en las trampas, no caer en provocaciones, no caer en salir desesperadamente, y ir viendo también, hay una frase que dice un referente que a mí no es que me caiga muy bien el ideológico, pero me hace reír esa idea, que es Jorge Asís, ¿no? Un analista político muy conocido, escritor, que él dice: en las primeras etapas de los gobiernos hay que dejarlo que fracasen, como diciendo, ¿no? Y yo creo que hay que dejar también, en parte, que se empiece a hacer el balance de lo que va a ser un gobierno con las características de lo que proponían estas figuras. Ahora, Gonzalo, perdón que te puedo pisar, ¿o ya estás redondeando la idea? No. Bueno, lo que pasa es que en esos primeros momentos de gobierno es casi donde se va a trazar el grueso de la impronta de Milei, según lo que prometen, ¿no? Porque su padrino, Mauricio Macri, digamos que se autocritica diciendo le pifié con el gradualismo. Si vienen políticas de shock, ese shock es justo en ese changüí, en donde todos estamos medio mareados, y te meten todo lo que Macri se arrepintió de no meter cuando él ganó, ¿no? O sea que puede llegar a ser contraproducente esperar en ese momento, pero ¿qué otra cosa queda? Pero perdón que le interrumpa. Claro, yo lo que pensaba era, en esa situación, obviamente se avanza, no sé,
pongamos hipótesis, ¿no? Rápidamente con una reforma laboral absolutamente regresiva, obviamente no va a quedar otra posibilidad que generar las acciones de movilización, de Claro. disputa Claro. y demás que haya que generar, ¿no? O si avanzan, no sé, con otro tipo de medidas que están planteando, que yo creería que las van a dejar para otro momento, como la lista de derechos conquistados, como el derecho al aborto, ¿no? El derecho, fíjate, algo como el derecho a que las mujeres puedan decidir sobre su propio cuerpo, ¿no? Claro. Un sector que habla tanto de la libertad y de repente una de las primeras medidas que plantea supuestamente es esta. Un liberalismo muy muy particular el que se ha votado en nuestro país. Pero bueno, sí, yo creo que ahí claramente vamos a salir a movilizarnos. Lo que pienso es que tenemos que salir a movilizarnos con una profunda reflexión sobre los riesgos que implica, y entonces organizarnos bien, pensar bien los caminos, pensar bien las acciones, y bueno, ir construyendo así un proceso lo más organizado posible. Mi mirada, sí. pero ahí quizás subestimo, ¿no? Espero no estar subestimando, pero sí mi mirada, y quiero decir siempre todo lo que pienso, es que en Argentina no hay margen para procesos represivos abiertos permanentes. Yo creo que no hay margen, que la gente de nuestro país no le gusta, o sea, que puede aceptar eso discursivamente, pero que cuando lo ven los hechos, a la policía pegándole a alguien indefenso, yo por lo menos me hizo mucho ruido, para bien, digamos, cuando vi a los muchachos de la selección enojándose de esa manera con la policía brasileña pegándole a la gente. Esa foto de Dibu. ¿No? Claro. Para mí, esa reacción que tuvieron esos muchachos que son hipermillonarios, que podrían no importarles nada, pero que ver a alguien pegándole a una persona indefensa, en general a nuestro pueblo, por suerte, o por historia, o por tradiciones, todavía la enoja mucho. Entonces yo creo que no van a tener margen para hacer eso de manera permanente. Lo van a poder hacer en algunos momentos, lo van a hacer, van a apostar a hacerlo, van a apostar a construir, como vos bien decís, un relato que lo legitime, pero creo que no lo van a poder sostener en el tiempo, y bueno, va a ser parte de los desafíos que va a tener la resistencia popular en estos años. Gonzalo, bueno, acá se suma a la mesa de trabajo una alumna, Carmela, de esto se trata, Carmela? de Radio Escuela Namuncurá. Mientras vos estás hablando, todo el curso del Capocha está justamente en lo que sería la redacción de la Namuncurá, escuchando y tomando nota, los pibes y las pibas de edad de escuela secundaria, atentos y atentas, porque en la previa estuvieron laburando desde diferentes aristas los temas, Sí, y ahora te están estuvimos, escuchando. obviamente, por supuesto, como todo espacio educativo, socioeducativo que plantea la Fundación, desde ya decantó el día martes, post elecciones y resultados, charlar, ¿no? Charlar de la mejor manera y escuchar la mayor cantidad de voces posible de los jóvenes, de lo que las sensaciones les dejó las elecciones, el triunfo de Milei. Y bueno, creo que también esto trae a colación. Y te quería preguntar, como para que después darle pie a Carmela, en este caso hablabas de los desafíos, ¿no? De la construcción que nos debemos todos y todas en pensar de acá a futuro, a corto, mediano, largo plazo, qué hacer. ¿Qué rol crees vos que en ese proceso de construcción deben asumir los jóvenes? Fundamentalmente. Sobre todo, bueno, tampoco tengo bien en claro de ese 50 y pico % que sacó Milei, me gustaría saber, indagar cuál es ese porcentaje que corresponde al voto joven, ¿no? Y creo que ahí también, me parece a mí, debe ser o debería ser un desafío de la construcción ciudadana en pensar a ver cómo trabajar, sobre todo con los jóvenes, ¿no? En ese sentido. No sé qué mirada tenés. Mira, la primera cosa que me surge, pero por ahí por esto que contaban, ¿no? De lo que venís trabajando vos, Capocha, con el curso y demás, es contarles a estos jóvenes que bueno, con vos nos conocimos, como con muchos otros, hace bastantes años ya, luchando contra gobiernos que en muchos aspectos tenían ideas parecidas. Es
seguridad, en cerrar instituciones públicas y demás, y que muchos de esos procesos los logramos detener colectivamente a partir de procesos de lucha, ¿no? De tomas universitarias, de conflictos, de movilizaciones, ¿no? No sé, me acuerdo en marzo del 2001 la enorme resistencia contra López Murphy y demás, ¿no? Entonces, es posible, ¿no? Que un gobierno haya sido elegido, como yo digo, no quiere decir darle un cheque en blanco, porque además lo que puede haber dicho en campaña, como digo, no se está condiciendo con lo que está haciendo en la realidad. O sea, no hay que darle un cheque en blanco en ese sentido. Es mentira que Milei dijo lo que iba a hacer. Dijo retóricamente, pero siempre prometió que el ajuste no iba a caer sobre la gente. Y el ajuste está ya empezando a caer sobre la gente, porque lo primero que está haciendo es dejar que haya una corrida inflacionaria. Pero ¿no te parece ahí, Gonzalo, no te parece que Milei puede decir mañana empiezo a arancelar la universidad pública? Yo les avisé, lo dije en campaña. Chau. Sí, lo puede intentar hacer. No sé, digo. Pueden haber sectores también que se opongan. No, seguro. Y el gobierno de Menem, durante todos sus años, planteó, como el gobierno de Menem siempre planteó que estaba de acuerdo con arancelar la universidad, y sin embargo no lo pudo hacer. Entonces digo, hay mecanismos de nuestro pueblo, claro, que pueden plantear la lucha contra eso, y yo creo que es posible ganarla, sostener. Y después, sí me parece que justamente a los jóvenes, los jóvenes van a ser la clave, como siempre lo son, en las posibilidades de construcción de futuros distintos. Y ahí me parece que está el gran problema. Hace como mínimo 10 años, para los que tenemos ya más de 40 o hasta para los que tienen más de 30, pueden haber conocido otros tipos de futuro. Para los pibes hoy tienen 18 o 20, y cuando podemos pensar en que los últimos 10 años más o menos fueron de empeoramiento de las condiciones sociales, es muy difícil realmente plantearles algún reclamo sobre lo que pueden haber tomado como opción política. Totalmente. Las opciones que además se planteaban como opciones en el sistema. Lo que hay que plantear ahora es la discusión. Bueno, esta opción política está planteando estas medidas se impactan en esto, y bueno, salgamos a decir que no queremos esta medida y salgamos a hacer un proceso colectivo de debate, de construcción, que muestre, bueno, esto tampoco es la solución para nuestro país, y pensar cuáles tienen que ser estas herramientas de solución. Estamos escuchando... Sí, perdón. Escuchando a Gonzalo Pérez Álvarez, es historiador de acá de nuestra provincia. Hablamos con él cuando estamos a veces perdidos, ¿viste? O cuando necesitamos alguna brújula para ver a dónde nos guía desde la historia, que siempre, desde acá Carlos incluso le ha dado siempre un lugar, me refiero a Carlos Merino, uno de los fundadores de la fundación, un lugar preponderante. Le paso la pelota a Carmela. Hola Gonzalo, soy Carmela. Hola, Carmela. Nada, estuve escuchando desde que empezamos, y claro, también pensar que Milei hizo una muy buena campaña por el tema de que, a ver, yo, de mi parte, con mis pares, empezó con el TikTok, que se creía que era medio como un meme, ¿no? Entonces, tal vez eso también influye en los jóvenes de hoy en día. También piensan, si este es re gracioso, debe ser re piola, pero tampoco se interesan mucho en lo que dice después en las campañas, o sí se interesan, pero lo que más, por lo menos de mis pares, que han algunos votado a Milei, más el tema de, bueno, si va a haber dolarización, vamos a tener dólares y vamos a tener lo mismo en dólares, re piola, ¿no? Eso es lo que también creo que quiere hacerle creer a los jóvenes, de que todo es tan fácil, ¿no? Como que quiere hacerles creer que todo es tan fácil como hacer y todo se soluciona, ¿no? Parece, si me dejas una reflexión ahí en el medio para compartir con nosotros también, que es lo que los jóvenes quieren escuchar también, ¿no? Claro. Algo rápido y fácil de solución, ¿no? Tengo este problema, bueno, tiene la solución. Dicen, este lo está haciendo en serio también, de que estuve hablando con un par
de que quiere votar a Milei, estuvo votando a Milei, de que dice que quiere un cambio. Que aunque salga todo mal, necesita un cambio la Argentina. No, esto es también lo que quieren los jóvenes, que quieren un cambio rápido, ya, ahora, no importa, lo que sea. Lo que sea. Que el mundo dé una vuelta de 160 grados y no importa si nos morimos, que haya un cambio. Y eso también es preocupante porque se nota la desesperación de los jóvenes que dicen, necesitamos hacer algo, lo que sea, hagamos algo. Entonces, claro, Milei dice, por lo menos lo que vi de, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, esto, que es también medio como que dice, voy a cambiar. Y anda a saber si lo hace o no, pero les pibes, la gente que escucha dice, bueno, este chabón va a hacer un cambio. O sea, va a hacer algo por lo menos. También por la influencia de Alberto, que también le agarró la pandemia y todo, pero también de ese gobierno que lo toman como que los peronistas no hacen nada. Entonces dicen, bueno, este chabón va a hacer algo. Y dice lo que primero que se le viene a la mente y dicen, me parece bien, no les importa, me parece bien, hacelo. También la influencia de los padres, les pares, también de sus mamá, papá, cuidador, tutor, lo que sea, también el tema de la educación, ¿no? Tanto en las escuelas como en casa, ¿no? Eso también influye. Por lo menos acá tenemos la suerte de que podemos expresarnos y, como dijo Capucha, el martes pudimos hablar sobre este tema, ¿no? Pero quizá en otra escuela me pasaba en la primaria, imagínate, cuando pasó lo de Santiago Maldonado, ¿no? Que estamos con el gobierno de Macri. Sí. No, estábamos así hablando y uno de mi profesor se llamaba Sergio Maldonado. Era el primo, creo. Y decía, Mirá. Sí, está bien. Yo no puedo hablar de esto, no me lo permiten. Esto es En la escuela. En la escuela. Con nenes que tenían entre 9, ¿no? 8 o 9 años, que estaría bueno influenciarlos, no decirle la realidad, no pegarla así de una a la realidad, pero ir influenciándolos a tomar sus propias decisiones. Vos decís influenciarlos por ahí, generándoles conciencia, ¿querés decir? Claro, y empatía también. Por ejemplo, empatía también sobre Leotre, que tal vez vos estás pasándola genial, pero y pasa esto, yo la voy a pasar genial. Sí, se entiende. Pero a él no le va a hacer bien. El individualismo. Claro. Ahora, Carmen, ¿qué pregunta te gustaría hacerle ante esta reflexión? Vos le planteaste algunos temas. ¿Qué te gustaría? ¿Que te dé una devolución, Gonzalo? ¿O le querés preguntar algo en particular a él? No, sí, quería más que nada que me dé una devolución de qué pensaba con esto de que haya hecho este tipo de campaña de sí, yo hago esto, de estrategia, digamos, y revolución, y la libertad. Como, cambios rápidos. Claro, ¿qué pensás que cómo le afecta a los pibes, ¿no? De esto de cambio, porque también son adolescentes y también ellos están cambiando, ¿no? Su cabeza está cambiando. Parece estar justo. Como es todo ya, y como pasó con Macri, que no lo pudo hacer, que dijo, bueno, yo voy a hacer esto, y puso en quinta, boom, y se dio cuenta que no podía, ¿no? Pero esto es lo que ven, que Milei quiere hacer todo ya, ahora. En 6 meses hago esto. Sí. ¿Entendés? Quería como que esa devolución de qué pensaba esto de Milei, que quiere hacer todo ya, como si fuera una bomba. Bueno, a ver, me dejaste pensando en un montón de cosas. Porque me parece que es interesantísimo. Fabricio antes decía que hablan conmigo cuando necesitan pensar, y yo alguna vez le decía que a mí las charlas con ustedes, para mí no son entrevistas sino charlas, sobre todo momentos como este me hacen muy bien porque a mí me hacen pensar también, ¿no? Y reflexionar por ahí en voz alta y escuchar también a ustedes y todo el trabajo que hacen ustedes como escuela, ¿no? Y ahí para mí hay dos cosas, o entre muchas, que se me ocurren para sumar. Una es que es lógico que haya una demanda de cambio rápido, digamos, y que bueno, que sí, que ahí es parte de la mentira que está planteando Milei, y que de nuevo hay que decirlo. O sea, yo decía, una de las mentiras muy claras que dijo es que iba a solucionar rápido la inflación, y ya está hablando de 24 meses. Digamos, o sea, ya está diciendo
mitad del gobierno voy a seguir con este problema. Y es más, está amenazando con empeorarlo, con que si no logra hacer rápidamente, entonces bueno, ya es evidente que hay un problema estructural de la economía argentina que él tampoco sabe cómo resolverlo. Porque en gran medida este problema solo se solucionaría tocando intereses muy importantes de los sectores más concentrados de la economía, que son los que redoblan los precios, que son los sectores que financiaron la campaña de Milei. Digamos, esto es muy claro. Entonces, ahí hay una demanda lógica de los sectores populares en general y de la juventud en particular, porque no solo lo votó la juventud a Milei, si no hubiese tenido un porcentaje de votos menor, pero especialmente lo votó la juventud, que es una demanda lógica. Que estamos viviendo mal. Pibes que laburan un montón de horas y que no llegan a superar la pobreza, pibes que laburan un montón de horas, pibas, perdón la falta de lenguaje inclusivo, pibas y pibas que laburan horas y horas y no llegan a pagar un alquiler. Sí, o el Estado no ven la mano del Estado porque están en nuevas economías que el Estado no llega. Y entonces muchas veces cuando hablamos de derechos y demás dicen ¿qué derecho? Exacto. Digamos, o sea, hay una condición social realmente tremendamente deteriorada. Entonces es lógico que esa juventud demanda un cambio rápido y está bien que lo demanden. El problema es cuáles son los proyectos políticos que están planteados como opciones. Digamos, ¿qué proyecto político, que haya sido un proyecto político claramente, yo esto lo digo como opinión, ¿no? Pero para mí una opinión súper fundada, un proyecto político claramente regresivo para la situación de la mayoría es el que se planteó como un cambio. Bueno, para mí eso lo que va a pasar es que se va a hacer muy evidente muy rápidamente, que donde empiece a tomar las medidas que ellos dicen que quieren tomar, van a empeorar la condición de vida de la mayoría, ya la están empeorando. O sea, que haya habido, luego de la victoria de Milei, un corrimiento de precios tan rápido, tiene que ver con la postura política que va a tomar Milei. Digamos, y eso ya está empeorando la condición de vida, ya hizo que el sueldo de la gran mayoría de nuestra población baje un 10, un 20, un 30% en una semana. Entonces, eso va a ser lamentablemente lo que va a pasar. Bueno, ahí vamos a tener que ver cómo empezar a luchar, cómo empezar a organizarnos. Y una reflexión sí, que la verdad que esto es una reflexión casi en voz alta, casi diciendo quizá una obviedad, pero que me parece que yo diría es el gran desafío que tenemos a futuro, que es sobre las redes sociales, que es lo que vos decís. Ahí es evidente que las redes sociales han logrado construir una llegada individualizada a las distintas personas que rompe la construcción colectiva, que va como a cada uno a través del celular, y que esas redes sociales las manejan, o sea, las redes sociales son de gente privada, son de grandes propietarios que son los más ricos del planeta. Entonces ellos son los que justamente cuando entrábamos a YouTube... Y están desreguladas. Claro, cuando entrabas a TikTok, cuando entrabas a Facebook, cuando entrabas a Instagram, a cualquier red social y te bombardeabas permanentemente con mensajes pro-libertarios, con mensajes de Milei, tiene que ver con esto, con que estos sectores son los que se van a favorecer de las políticas de Milei. Entonces hay que dejar de ver a las redes sociales como supuestas construcciones democráticas, colectivas, donde todo el mundo puede poner lo que quiera, que es lo que nos ha logrado vender tan exitosamente el capitalismo de estos tiempos, y empezar a entender a las redes sociales como si logramos más o menos entender a los medios de comunicación. Uno cuando va a leer Clarín o La Nación sabe que va a haber, y si va a haber una nota en la Namuncurá, sabe más o menos qué va a haber y qué contenido político ideológico puede haber y qué mensaje puede haber. Eso en las redes sociales no nos damos cuenta. Buen punto. Hay que empezar a ponerlo en cuestión. Cuando nosotros entramos a Twitter, el que maneja Twitter es Elon Musk, el tipo que más quiere que se desregule la economía de Argentina, porque la economía de Argentina es una de las mayores productoras a nivel mundial de litio, y Elon Musk depende en gran medida su empresa constructora de autos eléctricos de poder saquearnos el litio, cosa que va a ser seguramente de manera muy exitosa en estos años que vienen. Entonces ahí hay intereses privados muy evidentes, muy concretos, que cuando, de nuevo, pensamos en las redes sociales tenemos que poner sobre el tapete. Ahora, yo he pensado sobre las redes y sobre la relación de estas redes con el público joven.
que fue muy inteligentemente usada esta herramienta por Milei y parecen como intentos de hacerlo frustrados del otro espacio de Unión por la Patria, o el peronismo, vamos a ponerle así, ¿no? Como una facilidad generacional la del equipo de Milei de manejar esa herramienta, y me parece que ahí hay una parte de explicación del voto, ¿no? Cómo captaron la atención y impusieron el mensaje en TikTok para los jóvenes, y esa negociación ya sabida que hay con los adultos mayores, con quienes los inundaron mensajes de odio en casi todos los medios de comunicación, o el 90%, 95% de los medios de comunicación, con un relato único al respecto, ¿no? Eso es una explicación de las dos caras por ahí de la composición del votante de Milei, ¿no? O en parte. No se explica todo por el TikTok ni todo por los medios de comunicación, pero si vamos con las dos, bueno, hay una construcción por lo menos del relato, ¿no? Sí, además también mensajes de mucho odio para personas que tienen mucho odio, ¿no? Sí. Claro. Yo quería remarcar que hace un rato dije lo de la empatía, ¿no? Me acordé de que también son gente, ¿no? Que además de, tal vez no, el dicho de el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y a mí no me para mí es gente que tiene mucho odio en sí, en sí, porque votar a alguien que de vicepresidenta dice que lo de la dictadura es una mitología. Es un mito. Dice que es mitología, de que no es real. Me parece, la verdad, muy decepcionante de parte de la Argentina, porque todo lo que sufrieron un montón de personas, ¿no? Más los chiques, ¿no? Que digo, ese bebé pudo haber sido tu vieja, esa mujer que mataron pudo haber sido tu abuela, tu abuelo, ¿no? Por eso hablas de empatía, sí, que no hay. La empatía de que no hay, y también mucho odio hacia o el peronismo o la izquierda, porque ¿qué pasa? En cierta parte son una minoría, ¿no? Por lo menos la izquierda más minoría que el peronismo, te diría yo. Sí. Ese es el tema del odio de los que marchan, los que alzan la voz, los que defienden, ¿no? Su ideología. Zurdos empobrecedores para Milei. Zurdos empobrecedores, zurdos de mierda. Zurdos de mierda. Una caracterización y un reduccionismo muy impresionante. Sí, mucho odio el chabón tiene. Tiene mucho odio dentro suyo, ¿no? Y esto es lo que hablo, de que también es esto de no pensar en, che, no está bueno que diga esto, me parece totalmente una locura, porque igual, tal y tal. Y también hay que pensar igual de que ella, Victoria Villarreal, es hija de milicos, ¿no? Y los iba a visitar a la cárcel y era como su teléfono, ¿no? Sí. Perdón, con esto quería cerrar. Sí, vamos redondeando, le agradecemos el tiempo a Gonzalo, vamos 40 y pico minutos de entrevista ya. Y sumarme a lo que plantea Carmela y lo que decías vos, Gonzalo, más bien una reflexión o una pregunta, ¿no? En esto que decía recién Carmela del discurso del odio y el rol, ¿no? El rol que está tomando en los últimos años ya las generaciones que estamos viviendo, atravesando en un mundo de la Big Data, en un mundo de la información vuela, el rol de las redes sociales. Creo que tiro a modo de reflexión, pregunta, ¿dónde o no actúa el efecto de las redes sociales, de la comunicación y de la información desde el punto de vista democrático, ¿no? Si es o no un gran disruptor de esa democracia desde el punto de vista general que venimos atravesando. Quizás marca un antes y un después, ¿no? Si el manejo de la información, la Big Data, el rol de las redes sociales, en un punto comienza a resquebrajar ese espíritu, o al menos lo que pensamos o lo que pensábamos la mayoría de una sociedad democrática. Bueno, eso por ahí se planteó desde la primavera árabe, ¿no? Cómo se romantizó aquello que fue fogoneado también, ¿no? En África, para las primeras revueltas, que se le ponía mucho la responsabilidad a las redes, Gonzalo. Sí, mira, también me dejaron pensando un montón de cosas, trato de sintetizar. Sí, dale. A ver, y cerralo ya vos. Sí. Sí. Una cuestión que me parece importante, porque quizás no quedó
Los intolerantes. Claro, Sí, los que en parte se favorecen con estas políticas, que es un sector quizás aún más minoritario, un 5% de la sociedad argentina, uno puede pensar, y claro. Los sectores que por ideología, realmente hay gente que cree que a los que tenemos ideas tan locas como que estaría bueno que nadie pase hambre, y si para que nadie pase hambre, si la cuenta para que nadie pase hambre es que nadie tenga una pileta, yo voto eso. O sea, yo prefiero que nadie tenga una pileta y nadie pase hambre. y sí. Digamos, me parece una cuenta justa, digamos. Bueno, hay gente que una idea tan básica como esa, que por lo menos a mí me parece tan lógica, o sea, a mí me parece una aberración social que haya millonarios, Y sí. mientras haya gente con hambre. Me parece una aberración social, y nosotros hemos construido una sociedad donde muchas veces a los millonarios los admiramos por ser millonarios, cuando son gente que hasta uno podría calificar de gente que tiene problemas, ¿no? Son acumuladores compulsivos de dinero, Sí. o sea, son Sí. acumuladores compulsivos de algo que no van a llegar a gastar en su vida, y que al lado de ellos hay una persona que por no tener dinero quizás está muriéndose o no está pudiendo vivir dignamente. O sea, hemos naturalizado una condición que yo creo que en algunos años, vieron que cuando a veces miramos cosas del pasado, decimos, cómo vivía esta gente, cómo aceptaba tal cosa. Es buen ¿no? punto. Sí, también el Yo creo egoísmo. que en algunos años va a haber una sociedad humana, porque confío, porque soy optimista, que va a mirarnos y va a decir, ¿cómo esta gente podía admirar a Elon Musk, podía admirar a no sé, hasta los futbolistas, que yo los admiro, digo, para hacerme cargo de las contradicciones propias, De acuerdo. ¿no? Sí. Y podemos festejar un gol de un tipo que es un millonario y que bueno, que por ahí no le importa qué pasa. Bueno, en esta sociedad hemos construido, o sea, somos parte de una sociedad absolutamente liberal o tremendamente liberal. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con lo de las redes sociales. Las redes sociales que tenemos en Argentina están absolutamente desreguladas. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Quiere decir que no las maneja nadie? No, mira, quiere decir que las manejan solamente los dueños de esas redes sociales, y las manejan en términos de sus intereses más escusos, más concretos, más cotidianos. El otro día me preguntaban también en una entrevista, ¿cuáles te parece que van a ser las primeras medidas del gobierno de Milei? Y yo decía, perdón si soy muy concretito, pero van a ser las que les signifiquen más negocio, porque vienen a enriquecerse al costo del empobrecimiento de las mayorías. Y yo creo que eso es lo que va a pasar. Entonces decía, ¿por qué arrancan instalando lo de la privatización de YPF cuando es la privatización más ilógica de todas, ¿no? Porque es la única empresa estatal que da ganancia y demás. ¿Por qué es la que da? Porque es la que da ganancia, justamente por esto. Justamente por eso. Es la característica particular de este neofascismo, Gonzalo, ¿no? A diferencia de otros, que es absolutamente antipatria y entreguista, ¿no? Es Sí, la la que libertad todos se quieren atrasa. apropiar. Entonces me parece que bueno, que por ahí esta parte de lo que tenemos que seguir pensando, reflexionando y bueno, poniendo en cuestión estos elementos, tratando de debatir y tratando de ver cómo construir. Creo que se me escaparon un par de cositas que me había formulado en pregunta Capocha, pido disculpas, pero por ahí No, perfecto. eran varios elementos que me parecía interesante reflexionar sobre alguno de ellos. Demasiado. Demasiado, Gonzalo. Demasiado. Lo que... Tomar esta idea, mira, Fabricio, nada más. Ya vivimos en una sociedad tremendamente liberal. Sí. Yo, por lo menos, en mi mirada, el problema que tiene la sociedad argentina son los niveles de liberalismo que nunca hemos logrado desarmar desde la última dictadura, que nunca ninguno de los gobiernos desarmó. Tenemos una sociedad enormemente liberal. Justamente lo que tenemos que avanzar es una sociedad que se regule mucho más, que no tenga estos niveles de barbarie individualista, donde alguien puede tener millones al lado de una persona que está en la calle. Y este proyecto que se ha votado no solo no plantea cambiar eso, sino que plantea incentivarlo. Que plantea decir que el que está en la calle porque es un idiota, porque es un incapaz, y que está bien que esté en la calle. De grieta al abismo. Claro, egoísmo y como digo, empatía. Nuestro pueblo se va a enojar con eso en poco tiempo. Y que lo que tenemos que hacer es construir las condiciones para que nuestro pueblo se enoje con esto
pibes quieren un cambio profundo. Yo creo que está muy bien que los pibes quieran un cambio profundo. Claro. Lo que hay que hacer, lo que hay que lograr es Un cambio construir sano. como alternativa otro tipo de cambio profundo. Gonzalo, te robamos un montón de tiempo, nos queríamos charlando horas, pero eso que quedó pendiente el año pasado, te lo vamos, de este año, ya pensando en que se termina, para cuando tengas un ratito y andes por Madrid, te venís y lo charlamos más tendido con les pibes, ¿no? Sí, y Gonza, escuchá, también andá agendando para el año que viene, así podemos hacer la presentación, ya le hiciste la presentación, pero qué lindo estaría el año que viene con el librito tuyo de Aluar para les pibes acá en la fundación, una mañanita. Buenísimo, ¿Sí? Capocha, Fabricio, Carmela, un gusto para mí hablar con ustedes, charlar con ustedes, pensar juntos y a disposición. Saben que aplaudo siempre y me encanta siempre el proyecto que ustedes desarrollan, así que ahí para aportarlo en lo que pueda. Un gusto, Gonzalo, muchas gracias, Gonzalo Pérez Álvarez, historiador, docente de la Universidad de la Patagonia, investigador de CONICET CENPAD, pasó esta mañana por Bisagra para tratar de explicarnos, de entender, de charlar, de dialogar de la Argentina que se viene con Milei. Hasta las 12. Bisagra. Pensabas que ya no daba para más. Pensabas que ya no daba para más. Pensabas que ya no daba para más. Pensabas